Todos conocemos la historia de la guerra de Troya. ¿Sabes? Aquel cuento griego donde salen Aquiles, Ulises, Héctor y la supuesta más hermosa mujer del mundo, Helena. ¿No? ¿Sabes? El cuento que termina con el caballo de madera gigante ese que utilizamos hoy en día inclusive como una alegoría de poder penetrar una seguridad que parece infranqueable. ¿No? El cuento de la historia de la ciudad que, a pesar de haber sido, irónicamente, a pesar de haber sido penetrada y desacralizada, le da hoy en día el nombre a una marca de condones. Sí, esa Troya. Esa Troya, tú la conoces. Estoy seguro que hasta te viste la película con Brad Pitt. Lo que tal vez no sabes es que Troya, la ciudad, y hasta posiblemente la guerra, sí existieron en realidad. Aunque claro, la realidad es bastante menos espectacular de lo que nos describe Homero en la Ilíada, pero igualmente fascinante en su propio mérito. Entonces hoy, embarquémonos en un viaje hacia el final de la Edad de Bronce. Un mundo sorprendentemente similar al nuestro actual, aunque, claro, con menos smartphones y microplásticos en nuestras arterias. Esta es la historia de Troya, la de verdad. Troya es históricamente conocida por la gran mayoría de personas gracias a la Ilíada, el poema épico de Homero, que según el mejor de nuestros entendimientos, data de al menos el siglo IX antes de la época moderna. Es decir, esta historia ha sido contada, adaptada, traducida, recontada y reescrita desde hace por lo menos 2800 años. Y siendo un cuento tan viejo, y conociendo el amor de la gente por inventarse relatos en los cuales hablan de cómo ellos son los mejores o los más fuertes que todos los demás, no es sorprendente que durante la gran mayoría de la historia de la humanidad se ha considerado a la Ilíada como ficción, como mitología. Y bueno, el hecho de que también aparezcan dioses literalmente, o sea, pero aún así no salía de la cabeza de ciertas personas el hecho de que tal vez, solo tal vez, la legendaria ciudad haya podido existir en algún momento. Al fin y al cabo, registros romanos y bizantinos nos hablan de la ciudad de Ilión, que es el nombre alternativo de Troya y del cual deriva el título de la Ilíada, que sabemos que existió y que de hecho era un centro de peregrinación importante de Atenea durante el Imperio Romano. Uno de aquellos que escuchó el llamado a la aventura fue un excéntrico millonario alemán llamado Heinrich Schliemann, quien, persiguiendo las referencias geográficas aportadas por Homero, se convenció de que la antigua ciudad de Troya se encontraba en alguna parte del noroeste de lo que es actualmente Turquía, en Anatolia, en un área que en la Edad de Bronce solía llamarse Tróada. Se hace como evidente el por qué comenzar aquí cualquier tipo de exploración, ¿no? Pero bueno, en esta zona, y guiado por indicios descubiertos por otras personas antes, unos años antes que él, Schliemann se concluyó que las excavaciones se harían en el lugar de la colina de Hisarlik, que es una loma de baja altura en la planicie de lo que hoy es la Troada. Y bueno, eso fue lo que hizo. Excavar. Literalmente abrieron una trocha diametralmente a lo largo de la colina, la infame zanja de Schliemann. Infame porque básicamente el pana jodió todo el sitio arqueológico con su brutalidad y la falta de técnica. O sea, hasta dinamita emplearon para abrir la zanja. Es más bien un milagro que haya sobrevivido algo y que aún podamos extraer información del sitio. Pero bueno, era 1870 y pico y lo que llamamos arqueología hoy en día era entonces una ciencia en pañales. Y toda la rigurosidad que se emplea hoy en día en cualquier estudio arqueológico, pues tuvo que comenzar a desarrollarse de alguna manera. Y es de debatir, pero es probable que fueran los descubrimientos de Schliemann y de otros de la época lo que motivó realmente al desarrollo de las ciencias arqueológicas como lo que conocemos hoy en día,
un estudio, una ciencia formal. Pero el punto es que sí, Schliemann era un tosco y estaba medio loco. Y fuese hoy que tuviésemos la oportunidad de encontrar esas ruinas, quién sabe en qué tan mejor estado y cuánta información adicional hubiésemos podido extraer de estudiar correctamente los artefactos y los diferentes estratos de la ciudad, etc. Pero bueno, alguien tenía que comenzar y fue él. Y aún igual queda muchísimo por descubrir. Entonces tampoco hay que desesperanzarse. En cualquier caso, ¿qué fue lo que encontró Schliemann en su delicadísima y bien manejada exploración? Pues visto que el muy animal del monte, digo, de los bosques negros de Bavaria, pero animal igual, visto que la criatura abrió una zanja, una trinchera de lado a lado, pues varias capas históricas se revelaron ante él como si la ciudad antigua fuese una cebolla, con las ruinas y los restos más modernos cerca de la superficie y las más antiguas en lo más profundo de la colina. Los artefactos, estilos, arquitecturas y otros hallazgos, y por supuesto cualquier material biológico que pueda estar por ahí tirado en la ciudad, permitieron identificar que el sitio había sido poblado por lo menos desde el Neolítico hasta el periodo bizantino. De hecho, fue la convicción de que las ruinas más antiguas correspondían a la Troya de Homero lo que motivó a Schliemann a abrir la zanja de la manera en la que lo hizo. Y cuando los niveles más profundos se encontraron con los restos de impresionantes murallas de piedra y unas cosas magníficas, la hipótesis parecía haber sido confirmado. Pero definitivamente lo más espectacular hallado por Schliemann en el lugar fue lo que él mismo bautizó como el Tesoro de Príamo, una colección de increíbles artefactos en oro, cobre, plata, bronce, con brazaletes, copas, diademas, dagas, cualquier otro tipo de objeto, que incluso hizo modelar a su propia esposa, pensando que se trataba de los accesorios que la misma Helena de Troya había podido portar ella misma, reflejando también la inmensa fortuna del legendario rey de Troya, Príamo. Y bueno, no es eso. Los artefactos probablemente estaban en diferentes estratos, lo cual corresponden a diferentes periodos históricos, pero sigue siendo un hallazgo sensacional. De hecho, la magnitud de la riqueza demostrada por el tesoro dejan claro que la ciudad era un lugar de enorme riqueza. Y dado que nuestra primera y principal referencia de Troya siempre ha sido la Ilíada, yo encuentro normal que Schliemann haya querido hacer o encontrar paralelos y confirmaciones de que los mitos tenían un grano de verdad. Pero bueno, para entenderlo mejor, hablemos un poco primero de esa ciudad legendaria descrita por Homero y los personajes involucrados. Según la mitología griega, Zeus y Electra, que es una de las Pléyades que vivía en la isla de Samotracia, hicieron cositas un día y de ahí nació Dárdano, quien en sus travesías terminó por instalarse en Asia Menor. ¿Quién era ese Dárdano? No importa. Bueno, sí, pero los detalles no. Lo más que importa al respecto de él es que él era hijo de Zeus y que de él proviene el nombre del estrecho de Dardanelos, que está hoy en día en la actual Turquía. Pero allí, en Asia Menor, Dárdano llegó a las tierras de un cacique, de un líder de las tribus local que se llamaba Teucro, a quien les pidió una de sus hijas en matrimonio para poder poblar el territorio. Y de allí surgió el matrimonio con Batiea. De estos dos juntos, Dárdano y Batiea, nacieron varios hijos, entre los cuales Tríos fue el que heredó sus tierras, y de allí proviene el nombre Tróade. Aparte de darle el nombre a la región, este Tríos tampoco importa muchísimo dentro de la historia, excepto por el hecho de que es padre de dos personas o de dos figuras archiconocidas. El primero, Ganímedes, que era un hombre, un joven tan guapo y tan hermoso y papichulo, que el mismo Zeus no aguantó y se lo secuestró para agarrárselo. Ustedes saben cómo. Y bueno, a pesar de formalmente ser su bisnieto, lo convertiría en copero del Olimpo como para medio disfrazar las cosas. Pero no olvidemos, Ganímedes era bisnieto
de Zeus. Y Zeus se lo cogió. Pero bueno, el hermano de Ganímedes, Ilios, quien tal vez era medio feíto, porque ningún dios bajó del Olimpo a querer agarrárselo o secuestrárselo o lo que sea. Pero bueno, por lo menos no le quedó tan mala cosa porque heredó una buena parcela dentro de las tierras de Tríos, que es lo que llamamos Tróade, y allí fundó a la ciudad de Ilión, que es el nombre alternativo de Troya. A todo esto en paralelo, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra y de la estrategia y todas estas cosas, ¿no? Tenía una amiga que era mortal o semi-mortal, no recuerdo ahorita, pero era una amiga de ella que se llamaba Palas, que creció con ella, básicamente como que se criaron juntas, y era una persona que ella adoraba, o sea, que era su mejor amiga en el universo, o sea, no existía una persona a la cual fuese más cercana que a Palas para Atenea. Y bueno, un día se pusieron a jugar peleas y no sé qué, y en una de esas, bueno, por error Atenea mató a Palas, la terminó matando. Y bueno, nada, eso fue un desastre, eso fue una lloradera y eso fue una cosa horrible. Y bueno, a partir de ese momento como que Palas se convirtió en una cosa súper de honor para Atenea. Y en cada momento que ella podía honrar a su amiga muerta, pues obviamente que buscaba la forma de hacerlo. Es más, ella misma tomó el nombre de Palas y pidió que se le reconociera como Atenea Palas en ciertos contextos, dependiendo, bueno, si hiciera algo como relacionado a su amiga, pues a su amiga muerta, a la que ella mató. Antigua Grecia. La Rosa de Guadalupe se queda pendeja. Pero bueno, en una de las variantes del mito de la fundación de Troya, cuando Hilos fundó la ciudad, una estatua de Atenea, bajo el título de Palas, hecha de madera, cayó desde el cielo y creó un gran incendio alrededor de todas las colinas de toda la ciudad, ¿no? Hilos tomó la estatua para rescatarla del fuego, siendo una estatua sagrada, la estatua de una diosa. Trató de rescatarla del cielo y en el proceso se quedó ciego. Pero de nuevo, a cambio de haber perdido la vista y al haber salvado la esfinge que la misma Atenea había realizado en honor a su hermana adoptiva Palas, que recuerdo a quien la mató accidentalmente, la estatua se convirtió en el talismán de la ciudad dentro del templo de Atenea, lo cual garantizaba que las murallas de Troya, las murallas de la ciudad, jamás caerían, y la ciudad jamás sería conquistada, mientras el Palladio, que es el nombre de la estatua, permaneciese en ese lugar. De nuevo, las razones por las que el Palladio caía a la tierra, mira, eso varía según el mito, pero ambos, Zeus y Electra, tienen algo que ver con todo el asunto, y de nuevo designan a Ilión como un lugar literalmente sagrado y elegido por los dioses. El heredero de Hilos fue Laomedonte, quien, para ponerlo cortico, era un descarado y un patán. En una historia de este señor, Apolo y Poseidón se pusieron al servicio de Laomedonte porque les prometieron grandes recompensas por construir las gigantescas e impenetrables murallas de Troya. Y evidentemente terminó no pagándoles una vez que habían terminado el trabajo, por lo cual Apolo y Poseidón, bueno, se molestaron un poquitico. Apolo mandó una peste terrible y Poseidón mandó una bestia marina gigantesca que solo se calmaría si Laomedonte entregaba a su hija en sacrificio para que el monstruo se la devorase. Y bueno, resultaba ser que Heracles estaba pasando por la zona y al enterarse del sacrificio, pues decidió ofrecerse para la misión de matar a la bestia y salvar a la ciudad a cambio de 2 yeguas sagradas que Zeus le había regalado a la familia real como parte de la compensación por el rapto de Ganímedes. Laomedonte aceptó y Heracles mató a la criatura gigantesca, pero de nuevo, porque es un desgraciado, descarado y un patán, el rey se negó a pagarle. Por lo cual Heracles decidió atacar a la ciudad. Estamos hablando de Heracles. O sea, tú no quieres buscar la ira de ese señor. Pero bueno, nada, él decidió atacar a la ciudad, matar al rey y a todos sus herederos y tomar su pago. Así terminó matando a Laomedonte y a casi toda su prole, excepto por la hija que iba a ser sacrificada, Hesíone,
y al menor de sus varones, Podarques, quien iba a convertirse en esclavo de Heracles, pero su hermana, Hesíone, pagó por el rescate, y fue por eso que a partir de ese momento fue conocido como Príamo, del antiguo griego priami, que es comprar. Este es el famoso Príamo, rey de Troya, del cual habla Homero. Recordemos que él tuvo 2 hijos también, Héctor, el guerrero imbatible, que solamente Heracles estaba por encima de él, y Alexander, también conocido como Paris, el joven guapo pero más bien cobarde comparado con su hermano. Y todo el drama de la Ilíada se supone que comenzó porque Paris era un pendejo. Paris era un pendejo. Era un huevón al cuyos padres salvaron, literalmente, por no tener la fuerza de sacrificarlo. Después de que todos los profetas, oráculos y sacerdotes, y hasta la propia hija de Príamo, a la cual le dieron... Eso es otro cuento también. Pero a la hermana de Paris le dieron el don de la clarividencia. Podían ver hacia el futuro, podían verlo todo claro. Pero al mismo tiempo le dieron la maldición de que absolutamente nadie le iba a creer nunca nada. Toda esa gente le dijo al rey y a la reina que ese niño iba a ser la ruina del reino. Y Príamo y su esposa no tuvieron la fuerza para sacrificar a Paris, porque de paso el checo era guapo, pues entonces no... Como que no, ay no, vamos a dejarlo así. Y bueno, como buen aristócrata, Paris Alexander se encontró en varias situaciones para las cuales su única capacitación era el hecho de haber nacido en una familia real. Una de las cuales es el llamado juicio de Paris. Resulta ser que en un matrimonio divino en el Olimpo, toda esta cosa de la mitología griega, todo eso está conectada. Por eso que por eso que es tan fascinante, pero al mismo tiempo no puedes echar el cuento cortico, pues hay que echar el cuento entero. Pero bueno, en un matrimonio divino en el Olimpo, no recuerdo que se estaba casando con quién, pero Zeus invitó a prácticamente a todos los dioses y semidioses del universo para celebrar. Y durante la celebración, una manzana dorada con la inscripción Teikalestei, o para la más hermosa de las hermosas, apareció en el banquete. Porque en realidad Zeus había invitado a todo el mundo, excepto a una diosa, Eris, la diosa de la discordia. Porque, bueno, supuestamente era ya puro drama y qué fastidio, queremos pasarla bien y esa jeva con esa energía toda negativa. ¿Verdad? Pero bueno, obviamente Eris se indignó toda y por eso creó y lanzó a esa manzana en medio de la fiesta, sabiendo que iba a causar un despelote entre las diosas. Y bueno, no tardó mucho para que Hera, Afrodita y Atenea comenzaran a pelearse entre las tres por la manzana y por el correspondiente título, por razones absolutamente arbitrarias. De todas las personas en el universo, Zeus eligió a Paris Alexander como juez de quién debía conservar a la manzana. Y así las 3 diosas pues bajaron del Olimpo y fueron a ver al muchacho, que no era más que un adolescente, pidiéndole que decidiera quién era la diosa más hermosa del mundo. Y como para sazonar un poquito más la historia, cada diosa le prometió una recompensa distinta a Paris si la elegía a ella. Hera le prometió hacerlo en rey de toda Europa y Asia. Atenea prometió hacerlo el guerrero más poderoso y más sabio de la tierra. Y Afrodita, pues le prometió el culito más cotizado de todos, Helena. Y pues adivinen quién eligió. Ahora, un pequeñísimo detalle que Afrodita nunca le mencionó a Paris, o bueno, tal vez sí, o tal vez era conocido, no sé, pero en la historia, en ningún momento Afrodita le menciona a Paris el detallísimo de que Helena ya estaba casada. Y no solamente que estaba casada, sino que nada menos que con Menelao, rey de Esparta. Y pues ya nos imaginamos por dónde va la cosa. Paris va a Esparta, secuestra a Helena y se la lleva a Troya. Y esto hace que Menelao convoque a una alianza, o invoque a una alianza que ya había sido forjado previamente para proteger su matrimonio con Helena. Cuando les digo que era el culito más cotizado del mundo, no les estoy mintiendo. El punto es que Menelao llegó y logró movilizar a casi todo el mundo griego, quienes solían llamarse a sí mismos aqueos o danaos en esa época, para lanzarse en guerra contra Troya y pues rescatar a Helena.
En todo caso, no creo que tenga que venderles demasiado el por qué esa guerra que cuenta Homero nunca sucedió. Al menos no por las razones que nos da Homero, ni de la manera en la que lo relata. O sea, quiero decir, lo que llamamos historicidad, es decir, hasta qué punto la leyenda refleja hechos que realmente sucedieron, es muy tenue y extremadamente sutil en el caso de la Ilíada. Casi todo lo que ocurre en la historia podemos estar casi 100% seguros de que no pasó. Porque bueno, o sea, como dijimos en un principio, hasta los dioses se involucran en la pelea. Pero, hay algunos elementos de la historia, muy pocos, pero los hay, que sí tienen tal vez alguna contraparte en hechos de la vida real, en hechos que hayan sucedido en la época. Para entenderlos, tenemos que otra vez refrescar nuestras mentes sobre lo que sabemos del mundo a finales de la Edad de Bronce. En Anatolia, lo que corresponde a la mayor parte del territorio de la actual Turquía, pero en Anatolia existió durante la Edad de Bronce un imperio increíblemente poderoso, de la cual lastimosamente la gran mayoría de la gente nunca ha escuchado hablar. Los hititas. Ya hablaremos de ello en algún momento, pero hoy lo que nos interesa es que ellos tenían la costumbre de dejar por escrito una enorme colección de documentos, tanto administrativos como culturales y literarios. Todos estos en cuneiforme, en la lengua hitita, que hemos podido descubrir, descifrar y comprender mucho mejor el mundo de la Edad de Bronce, especialmente del final de la Edad de Bronce, y en nuestro caso, parte de la historia de los pueblos que habitaban las costas del mar Egeo en la época. De entre los textos excavados y traducidos, resaltan para nuestro relato las comunicaciones entre la corte hitita en Hattusa y otro pueblo al oeste del imperio, al que denominan Ajiagua o Ajiwa. Y una de las ciudades o entes políticos en Anatolia que se encontraban aparentemente entre la frontera de entre estos dos poderes, un lugar que se llamaba Wilusa, liderado en algún momento por un rey llamado Alexandru, que posteriormente también se encuentra involucrada en una historia de piratería o de rebelión sobre alguien que se llamaba Piamaradu. Y bien, yo sé que en primera instancia esto seguro no les dice nada. Pero cuando aprendemos que en la lengua griega de la Edad de Bronce la letra W existía y se pronunciaba, y que por ejemplo palabras del griego clásico como anax, que son rey, en la Edad de Bronce se pronunciaban wanax, pues esto hace que uno comience a inferir de que tal vez lo que los hititas llamaban Wilusa, en griego de la época se pronunciaba Wiluson o Wiluso, que dio paso, una vez que la letra W se dejó de pronunciar, a Ilusón o Ilión. La lógica lingüística detrás de estas supuestas equivalencias, porque no es nada seguro, es simplemente como una inferencia, como un indicio tal vez. Pero la lógica es un poco complicada detrás, ¿no? Pero basta con decirles que tiene sentido dentro, o sea, basado dentro de lo que conocemos del griego de la época. De la misma forma, asimismo, Ajiagua se ha ligado al término aqueo, que como ya vimos era uno de los autónimos o etnónimos que los griegos utilizaban en la época, bastante antes de llamarse a sí mismos helenos. Y pues los nombres de las figuras relevantes a Wilusa, como Alexandru o Piamaradu, se han relacionado directamente con Alexander y con Príamo, respectivamente. Pero nada de esto quiere decir que la guerra, y en efecto que la Ilíada entera, haya sido una historia real. Primero, tenemos que considerar que si Homero realmente fue el autor original de la historia, y asumiendo que Homero existió de verdad, cosa que ni siquiera podemos decir con 100% de certitud, pero asumiendo que Homero es en realidad el autor de la Ilíada, tuvo que haberla compuesto al menos por lo mínimo 200 años después de que los hechos hubiesen tenido lugar. Pues el mundo en el cual se suceden los hechos de la guerra es de finales de la Edad de Bronce. Lo sabemos porque todos los elementos, desde los soldados, las armas, las armaduras,
las tácticas descritas por los diferentes reinos y diferentes personajes dentro de la historia, las ciudades nombradas, los reinos involucrados como Micenas, solo existieron en la Edad de Bronce. El rey de Wilusa, que mencionamos hace rato, Alexandru, vivió antes que Piyamaradu, lo cual contradice la idea de que Príamo haya sido el padre de Paris Alexander. Es decir, tal vez Homero lo que hizo fue escuchar historias y leyendas acerca de esas figuras reconocidas y las incorporó a su propio relato. En las excavaciones no se ha encontrado ninguna prueba de ninguna guerra cataclísmica, ni de discontinuidades importantes en la habitación de la ciudad. Es más, hay hasta manuscritos históricos ya bien entrados el periodo del Imperio Romano acerca de los peregrinajes que muchos hacían al templo de Atenea en Ilión. Quiere decir que mucha evidencia acerca de la gran guerra de Troya no tenemos. Pero lo que sí tenemos es evidencia de un pasado quizás aún más fascinante. A principios de la Edad de Bronce, más o menos hace 5000 años, el primer asentamiento en el sitio de Troya se dio lugar, lo que los arqueólogos llaman creativamente Troya I. No tenemos idea de quiénes la fundaron, es decir, no sabemos si eran griegos o gentes que hablaban griego con una etnicidad diferente, si eran locales de Anatolia hablando alguna de las lenguas de la región como palaico o luvita. Hasta ahora no se ha encontrado ningún ejemplo de escritura en estos niveles que permita ni siquiera comenzar a teorizar sobre quiénes eran los troyanos originales. Lo que sí sabemos es que Troya I ya poseía imponentes murallas a su alrededor, aunque no está claro si estos muros fueron levantados con expresa intención de defensa o si más bien poseían un carácter ritual. En todo caso, esta ciudad sufrió aparentemente un gran incendio alrededor de 4500 años atrás, que arrasó con la mayor parte de sus edificios, y encima de ellos una nueva y mucho más espectacular ciudad fue construida, bautizada también creativamente como Troya II. Esta ciudad era claramente un centro comercial importantísimo y acumuló enormes riquezas en su dominio. Es en este nivel en el que la mayor parte del tesoro de Príamo, que fue descubierto, y que las murallas que Schliemann excavó por primera vez, se extendieron en un perímetro de más de 300 metros, mucho más grande que el anterior, constituyendo una verdadera ciudadela o una acrópolis encima de la colina. Las murallas de Troya II se elevaban por lo menos 4 metros de altura, y tal como sus predecesores, pero aún más evidente, poseen elementos notablemente descritos por Homero, como una inclinación en sus bases para hacer más difícil la escalada y grandes estructuras de madera y barro en el tope, extendiéndose aún más arriba a la altura de las murallas. Grandes casas, llamadas como Megarón o Megara para ser más correctos, ocupaban en el centro y en la parte más elevada de la ciudadela, y grandes rampas daban acceso a las puertas de la misma, permitiendo un gran control de acceso hacia y desde la ciudad. Tanta prosperidad atraía a Troya II que las murallas no delimitaban un espacio suficiente para todos sus habitantes, y una extensión de la ciudad en las pendientes más bajas de la colina empezó a hacerse en dirección hacia el sur. Está también protegida por una empalizada de madera que rodeaba la zona asentada. Esta parte de la ciudad, a la que se denomina el pueblo bajo, probablemente allí es donde vivían los artesanos, los comerciantes y todos los manufactores que estaban detrás del esplendor de Troya II. No es sorprendente entonces, al enterarse que Schliemann estaba convencido de que esta era la Troya de Homero. Sin embargo, como vemos, esta Troya es demasiado muy antigua para poder haber sido aquella descrita por Homero. Tan antigua que el periodo micénico de los griegos ni siquiera había comenzado cuando esta ciudad alcanzó su apogeo. Y es más, a pesar del esplendor y la riqueza material descubierta en Troya II, parece que no era ni siquiera la gran metrópolis de sus tiempos, porque la isla de Lemnos, casi directamente enfrente de Troya, una ciudad aún más grande y poderosa, parece haber sido la dominante en la zona, con Troya II tal vez habiendo sido un vasallo, un territorio colonial o algún tipo de rival de esta ciudad aún más antigua, Poliocni. Pero bueno, nada dura para siempre, y siendo el Egeo una zona
tectónica extremadamente proclive a grandes y violentos terremotos, fue probablemente uno de ellos el que destruyó a Poliocni y también a Troya II. Y el eventual ascenso de Troya se registró en esta nueva ausencia, este vacío de poder que dejó la destrucción de Poliocni aproximadamente 4000 años atrás. La riqueza de Troya se basaba seguramente en la fabricación y el comercio de objetos metalúrgicos y otros bienes de lujo. La región de Tróade, de paso, poseía una geografía excepcional, pues lo que hoy es una llanura costera, en la época era una gran bahía que hacía de Troya un puerto natural. También los vientos que descienden desde el estrecho de Dardanelos obligaban prácticamente a todo convoy comercial o militar en ruta entre el Mar Negro y el Egeo a tener que hacer escala en Troya. Pero bueno, ya bien entrados en lo que constituye la mitad de la Edad de Bronce, hace 3700 años atrás, Troya, en su sexta fase, a quien los arqueólogos llaman, adivinen, Troya 6, la cual era una ciudad espléndida, probablemente capital de un gran poder regional, aunque no podemos decir si se trataba de un reino independiente o de algo dependiente del mundo micénico o que salió del mundo micénico o que era algo relacionado con los hititas u otros pueblos más al sur. A pesar de ser mucho más grande y más reciente, todavía no podemos decir con certeza quiénes eran los habitantes de la ciudad. Sabemos por los estudios de los estilos de cerámica y de metalurgia que los habitantes de Troya 6 tenían contacto frecuente y estaban influenciados tanto por el mundo griego como por el mundo hitita. Las únicas inscripciones, es más, la única inscripción que se ha hallado en el sitio es de esta época y consiste en algunas tabletas de barro y creo que es un sello conteniendo algo escrito en luvita, que es una lengua anatolia. Pero es demasiado muy poco para afirmar que esa era la lengua de los troyanos de la época. Lo que sí sabemos es que Troya 6 era una ciudad floreciente y probablemente era la cabeza o se encontraba cerca de la cabeza de una gran liga de ciudades en Anatolia que buscaba frenar de alguna manera la expansión del poder del imperio hitita hacia el oeste, o al menos presentar un frente común ante ellos para poder defender sus intereses. Algo que se llamaba la Confederación de Azuwa. Bueno, creemos que esa es la razón por la que se formó la liga, aunque tampoco podemos decir que estamos 100% seguros de si esto es lo que fue. En todo caso, es probable que el nombre Asia derive de Azuwa, ya que los documentos localizan a la liga bien en el área de occidente de Anatolia, que luego sería llamada Asia por los griegos. Troya 6 poseía una ciudadela mucho más grande de lo que cualquier otra precedente a ella, con murallas de hasta 9 metros de altura y 6 de espesor, protegiendo impresionantes casas dentro de la ciudadela que poseían hasta 2 y 3 pisos. Imponentes torres flanqueaban las puertas principales de la ciudad, notablemente la puerta del sur, que daba hacia el pueblo bajo, el cual también se encontraba protegido ya no solo por una gran empalizada, sino también por una gran fosa a todo su alrededor, haciendo de Troya 6 uno de los lugares arqueológicos con las más impresionantes estructuras defensivas que jamás se hayan encontrado. Más o menos hace 3400 años atrás, según los registros imperiales, en Hattusa, la capital de los hititas, la liga de Azuwa fue vencida o apaciguada y la paz general regresó a la zona. Troya 6 sufriría un enorme terremoto cerca de 100 años después, que causó una evidente y catastrófica devastación en la ciudad, aunque sus habitantes no la abandonaron y reconstruyeron rápido no solamente las edificaciones, sino que también repararon y en algunos casos hasta ampliaron las murallas defensivas. Troya 7 es con certitud la Troya contemporánea con los grandes palacios en Micenas, Pilos y Argos. Bueno, pequeña acotación. Existe una gran diatriba modernamente entre dónde terminó Troya 6 y dónde comenzó Troya 7. Hay algunos dicen que Troya 6 continuó después del terremoto
y que de hecho la reconstrucción de la ciudad todavía todavía se trataba de Troya 6, la misma identidad de la ciudad, y que poco después cambió. Pero bueno, es algo nebuloso y que todavía nos hace falta un poco más de estudio. Pero probablemente el final de Troya 6 y el inicio de Troya 7 haya sido la Troya contemporánea, con los palacios, los grandes palacios griegos en Micenas, en Pilos, en Argos, y el nuevo reino de Egipto, que de nuevo, o sea, era el apogeo del imperio hitita. Esta fase muestra una ciudad en franca recuperación, aunque el hacinamiento que se observa en la ciudadela y la modestia de las nuevas construcciones hablan de una ciudad que pasaba por un periodo económicamente complicado. Y pues las cosas solo iban a ponerse peor. Aproximadamente 3200 o 3150 años atrás, una serie de eventos concatenados y expandidos por todas partes del Mediterráneo trajo como consecuencia lo que es conocido como el colapso de la Edad de Bronce. Este es un tema súper complicado y que necesita de una buena y detallada explicación, por lo que no vamos a entrar demasiado en ella, pero basta con decir que en menos de la mitad de un siglo, todos los palacios micénicos, los hititas, el nuevo reino de Egipto, el primer imperio asirio e incontables ciudades-estados en el Levante, lo que es actualmente Siria, Líbano y Palestina, todos cayeron presa a ataques, saqueos, rebeliones, desaparecieron por completo o en el mejor de los casos disminuyeron drásticamente su poder, extensión e influencia. Troya 7 parece haber sido otra de las víctimas de la violencia de la época, con restos de proyectiles, incendios deliberados, cuerpos y destrucción generalizada repartida por la ciudad, como si hubiese sido víctima de un ataque bélico. ¿Es esta evidencia de la famosa guerra? Pues la verdad es que no podemos decir que sí, que Troya fue atacada y saqueada por los aqueos, es decir, los griegos del periodo micénico. No podemos decir absolutamente al respecto de ello, porque probablemente la respuesta sea no. Primero porque el mundo micénico ya había colapsado para el momento en el cual este ataque a Troya se puede ver en el estrato historiográfico, en el estrato arqueológico de la ciudad. El mundo micénico ya había colapsado, al menos un par de décadas antes. Y segundo, porque no sabemos ni siquiera si se trató realmente de un ataque externo o si fue más bien una rebelión de sus propios habitantes. En esos tiempos es cierto que bandas de guerreros y de piratas mantenían a muchas poblaciones en asedio, y si bien hay evidencias que señalan que los antiguos aqueos componían una buena parte de estos grupos mercenarios y de corsarios, también sabemos que había gente de otras partes de Anatolia y del occidente del Mediterráneo, especialmente de Italia, que formaban parte de estas bandas, lo que llaman los pueblos del mar. Así que la respuesta no es evidente. De cualquier manera, es probablemente que es de esa Troya de la que se escribieron las leyendas que nos llegaron a nuestros días, a través de la Ilíada y de sus derivados como la Odisea. Troya y su marca histórica es simplemente monumental. De todos los textos romanos que hemos descubierto, una enorme cantidad son traducciones de la Ilíada. Es más, sabemos más del texto original gracias a esas traducciones al latín que por las fuentes originales en griego. La Ilíada en el mundo antiguo era básicamente Star Wars, Game of Thrones, El Señor de los Anillos y el universo Marvel, todos combinados en cuanto al peso y a la importancia para la cultura pop, el folclore del mundo mediterráneo. Todo el mundo conocía la historia de París, de Helena, de Aquiles. Todo el mundo tomaba partido o apoyaba a uno de los dos lados. Todo el mundo conocía, al menos, los versos más celebrados. Y hasta los podía recitar como expresión común o como muestra de inteligencia. La Ilíada es una de las primeras obras literarias que sobreviven hasta hoy en día, en las que se nos presentan temáticas como las del orgullo, las del destino y la gloria. Pero quizás el impacto social más grande de Troya haya sido el de la búsqueda de la legitimidad. Desde tiempos inmemorables, la gente ha buscado justificar el querer imponerse y controlar a los demás. La búsqueda de la legitimidad del poder es entonces
el medio por la cual diferentes culturas han justificado el por qué un grupo de personas tiene el derecho o el deber de decirle a otra gente cómo actuar, cómo hacer, cómo ser, cómo vivir. La legitimidad le permite a un pueblo, por ejemplo, reclamar un territorio como suyo porque siempre han vivido allí, o porque son militarmente más poderosos, o porque los dioses los escogieron a ellos para sentarse allí. Y Troya, siendo símbolo de los grandes poderes independientes de la época de la Edad de Bronce, habiendo sido escogida personalmente por Zeus, fue empleada por varios actores para legitimar sus reclamos de poder. Más de un líder griego proclamaba descendencia de los victoriosos aqueos, pero resulta ser que son los que proclamaban ser descendientes de los troyanos los que terminaron siendo más interesantes. Verán, según la misma Ilíada y sus derivados, la guerra no terminaría nunca mientras el Paladio Divino, la estatua de madera de Atenea, mientras el Paladio Divino siguiese erigido en el templo de Atenea, la ciudad nunca caería. Fue por eso que Ulises y Diomedes se infiltraron a la ciudad a través de un pasaje secreto, eso es todo un cuento, pero se infiltraron a la ciudad a través de un pasaje secreto, se robaron la estatua, y eso cumplió la profecía, lo cual permitió la toma de la ciudad finalmente con el famoso caballo de Troya. Los aqueos masacraron a la mayor parte de la población, pero, según esta historia compuesta 1000 años más tarde, varias familias troyanas de alta alcurnia, entre ellas la familia de Eneas, quien era muy piadoso y muy entregado al servicio de los dioses, fue de alguna manera protegido por ellos y logró escaparse y emigrar a Italia. Este Eneas, que se supone era hijo directo de Afrodita, una vez en Italia logró asentarse en lo que es la región del Lacio hoy en día. Allí conquistó, dominó o se emparentó o una combinación lineal de los tres con los latinos originales. Y de allí, después de varias generaciones y otros cuentos mitológicos, terminaría siendo ancestro directo de Rómulo y Remo, los fundadores míticos de Roma. Se supone también que luego del robo del Paladio Sagrado por Ulises, la estatua terminaría también en manos de Eneas, quien también se la trajo a Italia, y eventualmente terminaría erigiéndola en el templo de Vesta, en Roma, con la misma carga mitológica de talismán que aseguraba la invencibilidad e impregnabilidad de Roma, mientras el fuego sagrado, la estatua del Paladio y ninguna mujer no virgen entrara al sitio sagrado. Los romanos, por tanto, se tomaban a sí mismos como descendientes directos de los troyanos y con derecho a todo su supuesto legado, poder y prestigio. Es más, esa supuesta legitimidad como descendientes de uno de los poderes del mundo de la era heroica, de la edad heroica más importante, fue lo que en parte motivó y justificó no solo la expansión y conquista republicana de toda Italia, pero especialmente la conquista del mundo helénico, en una suerte de venganza kármica en la que los romanos se autoadjudicaron como misión divina el vengar a sus ancestros troyanos. Cuando el Imperio Romano de Occidente terminó cayendo, la legitimidad que Roma había acumulado durante casi 1000 años de dominación imperial de todo el mundo mediterráneo y de Europa occidental fue proclamada, fue reclamada por diferentes actores políticos y militares, como Carlomagno, en lo que terminaría convirtiéndose en Francia, Otto I, que derivaría en Alemania y otros estados germánicos, y hasta en Iván III de Rusia, quien proclama a Moscú como la tercera Roma, después de Roma y Constantinopla. Y de nuevo, todo esto por una historia que se viene contando desde al menos hace 2800 años. Existen aún hoy en día ideologías que se basan en la legitimidad que aporta ser supuestamente herederos de los troyanos. Es más, hay formas de inter y extrapolar estos elementos y temáticas con otras fuentes legendarias, dándole sustento y base a varias corrientes políticas y filosóficas en Europa, que como sabemos
terminaron en muchos casos en colonialismo, eugenesia, violencia y fascismo. Pero lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, es que los verdaderos troyanos, las gentes que de verdad habitaron, construyeron y vivieron Troya, esa Troya real que se revela ante nosotros con cada excavación arqueológica más, con cada estudio arqueológico más, es casi con 100% de certitud que esa gente no tuvo nada que ver con este cuento. Pero como no fueron ellos, sino otros quienes contaron su historia, pues por supuesto no podían hacer nada al respecto de que una gente los culpe de ira divina y de haber sido el cataclismo. Siempre es más fácil que acabó no se puede el final de la Edad Dorada de los héroes, donde los dioses se paseaban incluso junto a nosotros.